Vamos a dar inicio a nuestro primer trabajo y comenzaremos a conocer las herramientas construyendo un terreno en el programa de Unity. Muy bien, vamos a abrir nosotros las pestañas, los botones que nos crea de acceso directo el programa en nuestro escritorio. Tenemos lo que es Unity Hub o la opción de Unity, que es un poquito más reducida en las opciones para poder editar. Cualquiera de las dos las podemos seleccionar y nos va a mandar directamente a lo que es nuestro primer proyecto que creamos la vez anterior. Vamos a seleccionar la opción de Unity, doble clic, se abre esta pestaña donde vemos que aparece aquí nuestro primer proyecto. Vamos a seleccionarlo, que es el que generamos para hablar un poco sobre el entorno de trabajo, y comenzaremos a trabajar en ese espacio. Al abrir nuestro espacio de trabajo nos presenta el escenario de esta forma. Voy a cambiar el escenario, a mí me gusta un poco más el estilo tradicional. Voy a colocar de esta parte, elimino este escenario y lo primero que el programa nos muestra son dos elementos con los que podemos empezar nosotros a trabajar, y es la cámara y la iluminación. Ahora vamos a crear nuestro escenario. Vamos a Game Object, vamos a 3D y le daremos a la opción de Terrain para crear el terreno de trabajo. Tenemos aquí ya nuestro espacio donde podemos comenzar a editar. Como vemos, el terreno es algo grande. Vamos a reducir el tamaño para que también no sea pesado. Al momento de trabajar tengamos mucha información. Ahorita vamos a recorrer las luces. Vamos aquí al inspector y vemos que las opciones ya están habilitadas. Vamos a darle a la opción de configuración y en las dimensiones del terreno vamos a cambiar el valor a unos 400 por 400 para que sea un tamaño mucho más pequeño. Aquí vemos hacia dónde apunta nuestra cámara. Nos muestra en este visor el terreno como se está viendo. Podemos ir aquí a la pestaña de Game y ver cómo está percibiéndose este espacio ya creado. Vamos a regresar de nuevo a la opción de terreno y comencemos a pintar sobre la superficie para que veamos las herramientas que nos da el programa para poder empezar a editar. Las herramientas de pincel nos van a permitir aplicar el color sobre la superficie del objeto que estamos nosotros seleccionando. Vamos a habilitar la herramienta de Paint Texture y en la opción de editar terreno vamos a agregar un nuevo layer. Vamos aquí en pincel de textura a la opción de editar en terreno capas, crear nueva capa y vamos a empezar a crear nuestras primeras texturas. Como vemos ahorita no tenemos nada cargado. Vamos a nosotros buscar unas imágenes en internet para poder utilizarlas y pintar la textura sobre la superficie. Primero, para lograr esto vamos a guardar nuestro archivo, vamos a darle a salvar proyecto y buscaremos la carpeta donde vamos a guardar las imágenes. En nuestro explorador vamos a ir, en este caso, a la unidad C. Voy a ir a usuario y aquí en Carlos vamos a buscar la carpeta que dice My First Game. Esta carpeta es importante. Aquí en Assets guardaré las imágenes correspondientes a las texturas que vamos a ir nosotros trabajando. Voy a crear aquí una carpeta que diga texturas y en ella iré creando estos archivos. Ahora, ya en la página de internet buscamos nosotros texturas de terreno y voy a generar una textura granulada. Vamos a buscar algún efecto que nos sea interesante para la tierra. ¿Qué queremos nosotros diseñar? Esta imagen me parece muy bien, voy a seleccionarla, guardar imagen.
Vamos a ir a la carpeta. Y en texturas guardamos esta textura, guardamos esta imagen. Textura. Granulada, muy bien, vamos a darle guardar y listo. Al regresar a Unity, vamos a la carpeta en proyecto de Assets y vemos que aparece ya una carpeta creada de textura y la imagen que nosotros cargamos de internet aparece en este espacio. El siguiente paso es buscar mapas de normales para poder crear el efecto de relieve y regresamos a internet. Aquí en el buscador vamos a buscar la imagen de un piso irregular, vamos a seleccionarla y la guardamos en la misma carpeta. Granulado. Regresamos a Unity y vemos que nuestro mapa se ha cargado. Ahora, esta imagen que tenemos de mapa normal, vamos a cambiarle el valor. Aquí en donde dice tipo de textura, vamos a seleccionar la opción que dice Normal Map para que reconozca estos relieves y nos genere una textura con la apariencia de volumen. Regresamos al terreno y en terreno vamos a darle a la opción de crear capa y creamos nuestra textura. Le damos doble clic y vemos que se ha aplicado ya sobre la superficie. Ahora, esta capa, si nosotros la seleccionamos, vemos que se habilita también las casillas de máscara o mapa de máscara y lo que es Normal Map. Ahorita de momento solo tenemos el trabajo que estamos haciendo con el Normal Map. También se crea en el proyecto otra capa que ya corresponde a lo que es nuestro pincel. Vamos a seleccionar ahorita la textura. Vamos a seleccionar la capa que creamos para lo que es el pincel. Seleccionamos la imagen y la arrastramos hasta la casilla. Si vamos a la cámara de juego, vemos que aquí ya se ve el piso. Ahora vamos a posicionar el piso. Vamos a escena. Vamos a ver cómo está ubicada nuestra cámara. Seleccionamos la cámara. Y movamos la posición de la cámara. Vamos a ponerle 250. Aquí se mueve. Vemos que ya está colocada. Vamos a 220. A unos 200. 180. Bien, 100. Vamos a ponerle a 100. Muy bien. Y menos 100. Vamos a ponerle más 100. Ok, ahora veamos en juego cómo se ve ya el piso. Vamos a guardar nuestros avances. Para ello damos clic en Assets. Vamos a crear otra nueva carpeta, clic derecho, crear y nuevo folder. A este le llamaremos terreno. Y dentro de terreno vamos a indicar al programa que lo salve vamos a ponerle 01 montañas 01
Aquí tenemos ya nuestra escena, nuestra textura. Comencemos a crear cambios en la superficie para empezar a diseñar lo que son las montañas y los montes. Vamos de nuevo a terreno, seleccionamos el pincel y vamos a darle a la primera opción, Raise o Lower Terrain. Con esta acción vamos a subir un poco la densidad del pincel. Modifiquemos los valores del pincel para que no sea tan exagerado el cambio. Igual la opacidad, vamos a darle un efecto de difuminado y al momento de aplicar presión vemos que el terreno comienza a cambiar. Podemos con Control Z regresar. Con Shift podemos suavizar. Y con la presión normal, de acuerdo al valor que tengamos en nuestro pincel, generar las deformaciones. Veamos en Game. Movamos la cámara. Hagámoslo de forma manual. Vamos a rotar la cámara. Y esto es lo que empezamos nosotros a tener ya como resultado. Con los diferentes pinceles podemos nosotros ir modificando y generar diferentes efectos. Vamos a ver algunos de estos pinceles. Primero, aquí con las texturas podemos también cambiar algunos valores de la superficie. Con Shift generamos algunas zonas como valles, aplanando la superficie, y con el pincel de suavizar podemos difuminar los bordes. Ahorita la cámara quedó por debajo, vamos a ajustarla.
y así comienza a verse ya nuestro terreno con las modificaciones. Como les habíamos dicho, en internet pueden encontrar manuales para conocer mejor las herramientas que tenemos en el programa. En esta página de Unity podemos ver un manual en español donde nos explica el uso de estas herramientas. Tenemos aquí todas las referencias necesarias para entender un poco su mecánica. También existe otra forma de poner montañas utilizando lo que son imágenes que funcionan como si fueran unos esténciles. Vamos a buscar imágenes de montañas. Pueden ustedes buscar este tipo de imágenes de zonas altas en montañas y trabajaremos con este tipo de pincel que utiliza una lógica bastante sencilla. Las zonas negras son zonas donde hay bloqueo, no puede pasar la información. Les repito, trabaja como un stencil. Y la zona blanca, hacia la escala de grises, nos indica la cantidad de información que va a pasar sobre esas zonas. Las zonas que son más blancas es donde mayor información pasa y así va hacia el degradado hasta llegar al negro. Vamos a bajar esta imagen para que veamos este ejemplo. Guardar imagen como. En nuestra carpeta de texturas vamos a crear este pincel que vamos a conocerlo como mapa pincel. Vamos a guardarlo. Regresamos a Unity. Vemos que aquí está nuestro pincel. Vamos a convertirlo en una herramienta para poder trabajar. Seleccionamos nuestra herramienta. Vamos a darle a la opción de cargar nueva brocha. Doble clic. Tenemos aquí ya nuestro pincel con el que vamos a trabajar nuestra textura. Como vemos, se encuentra aquí ya nuestro pincel. Y el pincel podemos cambiarle los valores que sean un poco más elevados para que el efecto que produzca pues sea mucho más interesante. Vamos a ampliar un poco más. Muy bien. Veamos cómo se ve ya en las opciones de juego. Tenemos ya cambios de densidad, de valor. Podemos aquí suavizar también la superficie para lograr algún efecto mucho más interesante. Vamos a aplicarlo con el mismo pincel. Un poco de suavizado. Veamos cómo se ve en el juego.
Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a pintar un poco con diferentes texturas. Aquí cargamos de la misma forma como hicimos buscando las imágenes, unas de pasto que nos van a ayudar a darle estos efectos de trabajo a nuestro diseño, lo que estamos nosotros haciendo ahorita, de crear un terreno irregular. Vamos a seleccionar el terrain, vamos a ir a la opción del pincel de textura, vamos a seleccionar Edit Terrain, crear capa, seleccionamos nuestro pincel, tenemos aquí ya nuestro segundo valor. A este pincel le vamos a agregar otro normal map que tenemos nosotros ya listo, lo arrastramos y colocamos sobre la superficie. Ahora vamos a seleccionar el pincel de textura, como ven podemos pintar con ligeros toques, generar un efecto de pintura. Vamos a hacer más pequeño ahora nuestro pincel, para que podamos nosotros lograr hacer estos cambios con más detalle. Vamos a Texture, seleccionamos y damos ligeros toques. Podemos ir cambiando los valores del pincel, tamaño, opacidad, vamos a textura y aplicamos un poco de presión. Así podemos nosotros ir logrando distintos efectos de acabado en nuestras figuras. Un efecto mucho más difuminado, opacidad más marcada. Regresamos a textura. Y vamos nosotros pintando las zonas que queremos que se marquen. Veamos cómo se ve ya en el juego. Game, y así empezamos a tener nosotros cambios que mejoran la apariencia de nuestro escenario. Seleccionamos la cámara, vamos a mover su posición, y veamos cómo se empieza a ver. También podemos ir cambiando las texturas, aplicando los mismos principios que fuimos realizando con el pincel y trabajando con estos valores que nos ayudarán a dar diferentes tipos de efectos. Guardamos nuestro archivo, vamos de nuevo a terreno, seleccionamos
nuestra zona para salvar y le vamos a dar aquí a salvar proyecto. Le damos doble clic aquí al icono, nos dice que si deseamos salvar el archivo, se va a salvar con el nombre montaña 01, le decimos que nos guarde los cambios y listo. Hasta aquí el tutorial que nos explica cómo cambiar la superficie de nuestro terreno.